Bueno, muy buenas noches eh, al grupo, a las personas que están aquí acompañándonos en el día de hoy. A la doctora Claudia, muchas gracias por estar aquí. Eh, y hoy, dentro del ciclo que tenemos de el capítulo de la mujer, que estamos trabajando ya desde hace algún tiempo, vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo manejamos la hipertensión arterial. Para efecto de que se mantenga la comunicación mejor, voy a dejar en el- la, la cámara en stand-by y vamos a empezar a hacer la charla. Y más adelantico vamos a conversar y a tener algunas interacciones de preguntas. Muchas gracias. Bueno, entonces la agenda que vamos a manejar el día de hoy va a hablar acerca del panorama epidemiológico de la hipertensión y de la enfermedad cardiovascular en el mundo. Vamos a mencionar unos aspectos importantes de la epidemiología de la hipertensión en Colombia. Tengo una pregunta y es si hay abordaje de género en la hipertensión arterial. Y finalmente vamos a hablar, hacer algunas recomendaciones y conclusiones de este conversatorio. Empezando con el panorama epidemiológico en el mundo, es importante que recordemos que uno de cada tres adultos sufre de hipertensión arterial, pero uno de cada tres adultos con hipertensión arterial desconoce su enfermedad. Y estos son datos que se han venido extrapolando a nivel mundial en diferentes encuestas que se han hecho con respecto a todo el tema de lo que es encuestas epidemiológicas, encuestas a nivel poblacional y muchos de los, digamos, aproximaciones a profundidad que permiten, digamos, tener esta información. Y lo más, digamos, llamativo y grave de todo esto es que uno de cada tres adultos que está siendo tratado por hipertensión, o sea, ya pasó por estos dos filtros previos, no logra mantener un control adecuado de su presión arterial por diferentes razones, llámese adherencia, llámese disponibilidad de servicio de atención, disponibilidad de medicamentos, o también en muchos casos por desconocimiento de la importancia de estar recibiendo la medicación para una enfermedad de tipo crónico que no se cura, pero sí se controla, logrando así evitar daños a los órganos blancos y todo el compromiso y la carga de enfermedad asociada con hipertensión. Las prevalencias mundiales de hipertensión arterial están en un promedio entre el 22 y el 27%. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, con algunas regiones del mundo en donde las prevalencias son muchísimo más altas. Por ejemplo, en África, con prevalencias entre hasta un 43%. En América Latina hay prevalencias hasta un 12,6%. En América del Norte, entre el 19% en el Canadá y el 29 al 30% en los Estados Unidos. Y así en diferentes partes del mundo tenemos unas cifras muy importantes de esta patología que afecta prácticamente a una tercera parte del mundo. Esto porque es importante, porque está en relación directa con las consecuencias, con las patologías que están comprometiendo a la salud y generando una carga de enfermedad muy importante a nivel del mundo. Recordemos que aproximadamente hay 17 millones de muertes por enfermedad cardiovascular al año y las complicaciones de la hipertensión arterial generalmente pueden causar hasta casi 10 millones de muertes al año relacionadas directamente con la hipertensión. Y hay una relación de más o menos el 45% de las muertes por cardiopatías asociadas a hipertensión y 51% de las muertes por accidente cerebrovascular están relacionadas con eventos que están, cuya fuente es la hipertensión arterial. Aquí tenemos tasas por cardiopatía isquémica y cómo son, y cómo es de importante y cómo vemos a nivel de todo el mundo. Miren aquí en todo lo que corresponde al continente asiático, la importancia y la relevancia que tiene la gran frecuencia de presentación de cardiopatía isquémica
y obviamente la relación que hay con hipertensión arterial. La prevalencia en nuestra región, aquí este es un cuadro comparativo donde también se hace un énfasis muy importante en la relación que tiene la aparición de la enfermedad hipertensiva y de todo el complejo de enfermedad cardiovascular con la presencia de este tipo de patologías en los países que están, em, con ingresos bajos, como es mucho más alta y como los países de ingresos elevados han venido reduciendo las prevalencias con todas las campañas y no así en los países de ingresos bajos y medianos. Y miren cómo en América Latina, pues aún tenemos aparentemente unos niveles de prevalencias relativamente menores que en otras áreas del mundo. Sin embargo, y como lo van a ver ahora cuando miremos las estadísticas de Colombia, realmente tenemos todavía mucho subregistro y nos hace falta conocer la dimensión real que tiene la enfermedad y el impacto que está generando sobre la salud global de la población. Aquí estamos hablando en general, tanto en hombres como en mujeres, pero quiero llamarles la atención aquí con los datos de Colombia, cómo tenemos unas prevalencias mucho más altas en mujeres que en hombres. Sí, tenemos una prevalencia global para el país según la cuenta de alto costo acorde de 2014-2015 de 6.5 por 100 habitantes, por 100.000 habitantes, mientras que tenemos, de tal manera que allí tenemos una presentación de 8 por 100.000 habitantes para las mujeres y de 4.9 para los hombres. Sin embargo, estos son los datos de la cuenta de alto costo y aquí tenemos unos datos de estimación que hace el Observatorio Nacional de la Salud eh, comparando los datos del RIPS, de los RIPS que son los que nos están dando también información de casos de prevalencia de hipertensión arterial con lo registrado, miren en cada uno de los años, tanto para mujeres como para hombres, ¿sí? Pero lo que realmente nos está diciendo, digamos, esta revisión sistemática y la comparación y los estimadores que hace el observatorio es que definitivamente es casi 2 veces y media más población la que está siendo afectada, de tal manera que también las prevalencias son mucho más altas y este es un fenómeno que está muy en relación con todo lo que sucede en América Latina. Miren, la otra, digamos, el otro dato llamativo es que definitivamente también tenemos casi 1 millón de mujeres más para el año, datos del año 2014 con respecto a los hombres con prevalencia, pues con presencia del diagnóstico de hipertensión arterial, tanto en los datos que tienen el subregistro como aquí de los RIPS, ¿cierto? Como en los datos reales de estimación que se han podido documentar a nivel país con estas revisiones que hace el Observatorio Nacional de Salud. Entonces empezamos a ver una población de mujeres que tiene un número mayor significativamente de casos de hipertensión, no solamente de prevalencias, sino miremos lo que sucede con las incidencias, donde los casos nuevos al año reportados, también esta es la cuenta de alto costo, como ven son números menores, son 245.000 casos y extrapolamos esto, muy probablemente serán por lo menos el doble de casos anuales. Y miren cómo están las incidencias para mujeres y para hombres. Cada vez tenemos más mujeres hipertensas que van apareciendo año a año, aunque obviamente en los hombres también la enfermedad está, digamos, con una alta frecuencia, pero tenemos este grupo de mujeres donde nos llama la atención que definitivamente hay un incremento significativo de la aparición de la hipertensión arterial. Aquí hay una cantidad de determinantes de salud implicados. Recordemos cómo estamos ante cambios en el estilo de vida, cambios en los hábitos, actividad, llegada a la actividad laboral, más otra cantidad de actividades que tienen que asumir las mujeres en sus cambios de roles. Y todo esto hace que probablemente tengamos cada vez
más mujeres que están siendo diagnosticadas con hipertensión en nuestro país y en el mundo. También aquí es importante el tema de la edad. En la población mayor cada vez vemos cómo después de los 45 años tenemos un incremento significativo de esta prevalencia de hipertensión arterial, y esto no es ajeno a la presencia de la hipertensión tanto en cada uno de los sexos, y se asocia también con un tema de distribución geográfica. Recordemos que la hipertensión arterial tiene una prevalencia mayor en todo lo que es la zona del eje cafetero de Antioquia y también en la región Caribe, siempre con números también muy importantes y mayores en las poblaciones femeninas que en las masculinas. Adicionalmente, miren cómo es el comportamiento de las enfermedades cardiovasculares, cómo se han venido incrementando la cantidad de, el número anual de muertes por enfermedad cardiovascular, y cómo seguimos en aumento. Esta es una epidemia porque en realidad no ha tenido un comportamiento en ningún momento hacia el descenso, sino seguimos asociando un número muy significativo de muertes al año a la presencia de esas enfermedades. Aquí hablamos de los cubos ISPRO, que son información que recibe el Ministerio de Salud a través del registro de los RIFs, y que se van organizando junto con el tema de estadísticas vitales que nos da la información real de qué está sucediendo con la población. Miren el número de funciones por enfermedades hipertensivas, que también sigue en aumento, ¿sí? Y miren lo que está sucediendo con las mujeres y los hombres. Miren la mortalidad por enfermedad hipertensiva en hombres y en mujeres: 4.000 hombres en muertes en el sexo masculino para este último año del corte del 2015, 4.500 para mujeres. Estamos viendo que definitivamente la carga de enfermedad por hipertensión tiene un comportamiento de mayor impacto en las mujeres que en los hombres, siendo un problema completo. Por eso me hice la pregunta de qué estamos haciendo y cómo hemos trabajado el tema de si hay abordaje de género para hablar de hipertensión arterial, entendiendo que se trata de una población que de alguna manera tiene un incremento en la frecuencia de presentación de esta enfermedad creciente en los últimos años, y que definitivamente debía tener algún tipo de, digamos, como de atención particular desde el punto de vista de lo que se ha llamado abordaje de género en las diferentes situaciones de salud y en otro tipo de situaciones desde el punto de vista ya de abordaje poblacional. Resulta que al revisar las guías encontramos algunos datos importantes, pero uno de ellos en particular es que solamente una de las guías de hipertensión arterial, que son las guías europeas del año 2013, tenían un capítulo especial para hablar de hipertensión en las mujeres. En términos generales, la enfermedad cardiovascular en la mujer ha sido una entidad que en los últimos años es que ha venido cobrando importancia, porque durante mucho tiempo se consideró que esta era una enfermedad más que de la cual se afectaban más los hombres que las mujeres. Recuerden una encuesta de la Sociedad Americana de Cardiología, que se hizo en el 2003, que mostró que menos de la mitad de las mujeres sabía que la enfermedad cardíaca era la principal causa de mortalidad en la mujer, porque asumían que las mujeres estaban muriendo era más de cáncer o de enfermedades relacionadas con el embarazo, problemas de mujeres, que con la enfermedad cardiovascular. Estudios en otras partes del mundo, como el estudio Ricard en Chile, evidenció que solamente un 40% de las mujeres conocían la presión arterial, un 27% sabía sus niveles de colesterol y el 22% conocía su glicemia, poniendo de manifiesto que no hay una coincidencia, una conciencia clara en las mujeres de lo que son los constituyentes del riesgo cardiovascular. De esto también se ha derivado que 2 de cada 3 mujeres tienen uno o más factores de riesgo principales, incluyendo dislipidemia, hipertensión, diabetes mellitus, sedentarismo y obesidad, muy relacionado con el tema del estilo de vida y cambios en el tipo de actividad que desarrollan las mujeres.
Aquí hay otro estudio que salió publicado en Circulation, donde se hizo una encuesta de 2.300 mujeres y se encontró que solamente el 56% de ellas identificaron la enfermedad cardiovascular como causa de muerte en ellas, y que este tema de conciencia era muchísimo menor en las minorías étnicas de mujeres, en especial en las mujeres negras y en las mujeres hispánicas, donde definitivamente son grupos que tienen un incremento significativo del riesgo de generar consecuencias negativas por su hipertensión arterial. Seguimos viendo que muchas publicaciones cada vez hacen más relevancia con respecto sobre todo al tema de desconocimiento del riesgo, entendiendo que hipertensión arterial es uno de los marcadores de riesgo. ¿Qué pasa con esto? Resulta que las mujeres en los grandes estudios clínicos que se han hecho sobre hipertensión siempre han tenido una representación menor a la representación que tienen los hombres. Solamente un 24%, o sea, la cuarta parte de los estudios reportaron resultados específicos por sexo, y un análisis de subgrupos por sexos de 31 ensayos clínicos mostró que hubo reducciones similares de la presión arterial en hombres y mujeres, sin que hubiera realmente un peso importante en el género para poder, digamos, evidenciar si había diferencia en diferentes regímenes antihipertensivos basados en inhibidores de la ECA, o en calcio antagonistas, en ARA2, o en diuréticos y beta bloqueadores, comparativamente entre un sexo y otro. Algo muy importante es el periodo de edad fértil de las mujeres, donde como algo, digamos, mandatorio es evitar el uso de inhibidores de la ECA y de la antagonistas de los receptores de la angiotensina debido al posible efecto teratógeno de ellas. Igualmente, la importancia de la intervención en los estilos de vida, el tema de la mujer cada vez con tasas mayores de tabaquismo, a pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo a nivel del mundo para lograr la cesación del tabaquismo. La mujer cada vez tiene una entrada a esta adicción muchísimo mayor, entonces un factor de exposición adicional, además de la falta de actividad física y del incremento de la obesidad. Recordar que la farmacoterapia está indicada cuando la presión está por encima de 140-90 milímetros de mercurio, y si hay enfermedad renal crónica o diabetes mellitus, hay que ser un poquito más agresivos y empezar a trabajar el tratamiento farmacológico, además de todo lo del tema de estilo de vida, desde tensiones mucho menores. Recordar el uso de los diuréticos tiacídicos, que han sido pues una herramienta terapéutica, a menos que tengan algún tipo de contraindicación. Entonces aquí está como les digo, las guías que tienen un capítulo específico para mujer, y en ellas me basé para que hagamos algunos comentarios. Recordemos pues todo lo que sucede con las guías. Las recomendaciones se basan en estudios clínicos que tienen un rigor científico pues de alto nivel, después de una revisión exclusiva de la literatura y a cargo de grupos de investigadores que tienen pues todo el tema metodológico para poder hacer estas evaluaciones. Se consideran los datos en primera instancia priorizados, los que vienen como consecuencia de estudios clínicos controlados, aleatorizados y de metaanálisis, y se hace la calificación del nivel de evidencia científica y del grado de recomendación, tanto para evaluar aspectos diagnósticos y terapéuticos, y poder plasmarlos en las guías que nos presentan estas sociedades. Un capítulo muy importante que vale la pena resaltar es el tema de los anticonceptivos orales. Desde que se empezó a trabajar o a tener la disponibilidad de los anticonceptivos orales como un tema de control de la natalidad y de libertad, digamos, para la mujer en el tema del ejercicio de su sexualidad sin la consecuencia del embarazo, digamos, esto ha tenido un desarrollo muy importante, y es vital recordar que el uso de los anticonceptivos se ha asociado con cambios pequeños en los niveles de presión arterial,
pero que a largo plazo son significativos y pueden llevar solamente ellos per se, solamente su uso, a desarrollar hipertensión arterial hasta en un 5% de las usuarias. Las combinaciones que se utilizaban previamente, las más antiguas, que contenían unas dosis de estrógenos más altas que las que se utilizan ahora, esto también ha hecho algunos cambios en cuanto a la seguridad terapéutica de ellos desde el punto de vista del riesgo de incrementar las cifras de tensión arterial. Y digamos, se ha mirado también qué tanto influyen sobre la función renal y sobre la excreción urinaria de albúmina, que también puede ser modificada con este tipo de medicamentos. Recordar que se han asociado, se han buscado y se han hecho estudios clínicos para evaluar el riesgo de enfermedad isquémica cardíaca, de infarto agudo del miocardio y de el uso de los anticonceptivos orales, pero allí no tenemos aún conclusiones específicas, sino que siguen siendo muy controvertidas, que los estudios prospectivos que se hicieron en los primeros años pues, del uso de los anticonceptivos orales mostraban un incremento del riesgo, pero asociado a mujeres que tenían otros factores, en particular las mujeres fumadoras y también las mujeres que habían sido fumadoras y dejaron de fumar, pero que continuaban exponiendo un riesgo sumatorio al uso del anticonceptivo oral. Todavía tenemos dudas con respecto a la incidencia de hipertensión y de la manifestación de enfermedad isquémica cardíaca con el uso de anticonceptivos orales de segunda y de tercera generación, porque aún no tenemos resultados pues concluyentes. Tenemos algunos otros estudios observacionales, otros prospectivos a gran escala, como el estudio de los suecos que se hizo con base poblacional, incluyó unos números muy importantes de mujeres en seguimiento, más de 1 millón de mujeres, que tomaron dosis bajas de estrógenos y de progestinas, y en esta gran cohorte no se vio una asociación entre el uso de estos anticonceptivos con menores dosis de estrógenos y progestinas y el riesgo de infarto del miocardio. También se hizo énfasis en la asociación con la presencia de ictus y se encontró en algunos de los estudios que se realizaron haciendo seguimientos hasta 30 años que las pacientes usuarias de anticonceptivos orales, sobre todo las de las antiguas generaciones, tenían al parecer un riesgo mayor de ictus, del doble de riesgo que las mujeres que no fueron usuarias de ellas. Hay también un estudio de cohortes realizado por los israelitas que utilizó como base, como anticonceptivo de base, el que tiene drospirenona, pero estos sí no se asociaron con el riesgo de accidente isquémico o de ictus. Otras formas de uso de los anticonceptivos orales, como las que tenemos ahora disponibles, las vías inyectables, la vía de los liberadores subdérmicos de anticonceptivos, no tienen, digamos, estudios clínicos importantes que permitan tener una adecuada información al respecto. De todas maneras, aunque el riesgo en términos absolutos es pequeño, tiene un importante efecto sobre la salud cardiovascular de las mujeres, ya que en casi un 45% y en algunos casos más, las mujeres en edad fértil utilizan los anticonceptivos orales, digamos, como rutina dentro de su estatus de prevención del embarazo. Recordar cómo en la parte de diagnóstico debe hacerse pues un poquito más riguroso pues el tema de la diagnóstico de la hipertensión arterial con varias lecturas, con todas las características que deben tenerse para la adecuada medición de la tensión arterial y así sí poder hacer el diagnóstico real de ellas. Siempre hay que evaluar los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres mayores de 35 años. Cuando una mujer tiene una hipertensión arterial que no tiene adecuado control, debe restringirse, no recomendarse el empleo de los anticonceptivos orales y lo mismo, ser muy reiterativos con el riesgo de la mujer fumadora.
Es muy importante recordar otro de los temas que es la terapia de sustitución hormonal, que no debe ser utilizada como, digamos, tener mucho cuidado cuando la mujer perimenopáusica con síntomas menopáusicas intensos, si se va a beneficiar y si tiene además asociados otros factores de riesgo, aunque se ha visto que la probabilidad de que la terapia de sustitución hormonal aumente la presión en las mujeres ya con diagnóstico de hipertensión en la menopausia, pues no es tan importante como se había pensado. El otro punto fundamental para considerar al hablar de hipertensión en las mujeres es el embarazo. Y pues aunque hay unas ya recomendaciones específicas, no hay obviamente estudios clínicos, de pronto habrán algunos estudios observacionales, pero aquí hay una fundamentación y en eso son enfáticos los autores de la guía, y es que se basan solamente en recomendación de opinión de expertos. Este consenso habla de que el tratamiento farmacológico de la hipertensión grave durante el embarazo, presiones debe ser iniciado cuando las presiones arteriales son mayores de 160 en la sistólica o 110 en la diastólica, porque absolutamente es necesario y beneficioso el uso del medicamento antihipertensivo, pero miren que llama la atención las cifras, yo decía, pero bueno, ¿cómo así que esas cifras están demasiado elevadas en una mujer embarazada? Sí, para considerar el riesgo-beneficio del uso del antihipertensivo, si las cifras están menores de 160, 110, o si ya la mujer tiene una hipertensión preexistente, y si se hace la diferenciación si es una hipertensión inducida por el embarazo. Recordar que la preeclampsia y la eclampsia son marcadores de riesgo de desarrollo de hipertensión crónica y de enfermedad cardiovascular en las mujeres que han sufrido estas patologías a relativo mediano plazo. Y es una pregunta que siempre debemos hacerle a la mujer que estamos evaluando su riesgo cardiovascular, si este tipo de eventos de hipertensión gestacional o ya las complicaciones mayores se presentaron durante el embarazo. La propuesta de la guía europea es que siempre se considere tratamiento farmacológico para todas las mujeres gestantes que tengan una elevación de la presión arterial mayor de 150/95. Entonces, aquí también la pregunta es, ¿cuál es el manejo adecuado? Revisar si está asociada a presencia o no de proteinuria, si tiene presencia de daño orgánico, daño de órgano blanco o sintomatología asociada en cualquier momento del embarazo, sobre todo verificando el tema de la aparición de síntomas relacionados como disnea y demás, digamos dentro de todo el contexto del seguimiento del embarazo. Siempre seguimos conservando pues las mismas recomendaciones para el uso de los medicamentos, de elección la metildopa, la nifedipina y el labetalol como los únicos que no han demostrado, digamos, efectos teratogénicos, mientras que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona sí tienen, digamos, evidencia de efectos negativos para el producto intrauterino, y por esa razón debe ser evitados. Cuando hay emergencias hipertensivas, la recomendación número 1 es el uso del labetalol intravenoso, es como el fármaco de elección, y la otra opción es utilizar nitroprusiato de sodio o nitroglicerina intravenosa para evaluar respuesta. Que es importante, vuelvo y reafirmo pues que el embarazo es un momento muy importante para poder estimar el riesgo que una mujer, el riesgo cardiovascular que una mujer va a tener a lo largo de toda su vida. Este concepto de que la preeclampsia puede ser un indicador temprano de riesgo cardiovascular y no debe ser olvidado en el momento de la evaluación, pues del ejercicio que se haga de todo el interrogatorio, ya que sí se ha visto en los estudios observacionales que mujeres con historia de preeclampsia tienen más del doble de riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica y también el tema de las complicaciones tromboembólicas venosas en un plazo que puede ir entre 5 y 15 años posterior a la gestación,
y se ha identificado como un factor, digamos, marcador de riesgo. Igualmente, recordar que la hipertensión se multiplica en casos de manifestación temprana de preeclampsia, como cuando se hacen los partos más tempranos antes de la semana 32 de la gestación o cuando hay óbito fetal o retraso en el crecimiento del producto. Adicionalmente, relacionar los factores de riesgo de padecer alteraciones hipertensivas en las pacientes que son, digamos que tienen una edad avanzada para el momento en que eligen estar embarazadas, que tienen hipertensión previa, que están asociadas con dislipidemias, obesidad o con historia familiar de enfermedad cardiovascular, con síndrome antifosfolípido o con intolerancia a la glucosa. Aquí están entonces, según grado de recomendación, cuál es el tema. Recordar aquí que no está recomendado pues el uso de la terapia hormonal para prevención de las enfermedades cardiovasculares y solamente mirarlo con mucha precaución para las personas, las pacientes que están digamos, con síntomas muy importantes al nivel de la perimenopausia, pero sopesando riesgos y beneficios. La recomendación del inicio del tratamiento farmacológico, que es así, tiene una recomendación de clase 1 con nivel de evidencia C. Recordar también el tratamiento de las mujeres embarazadas con elevación persistente de la presión arterial. La recomendación no tiene tanta fuerza, pero igual pues debe ser tenida en cuenta para evitar daños de órganos blancos. Recordar siempre el uso de la aspirina en las mujeres con alto riesgo de preeclampsia. También es una recomendación de tipo de clase 2B con un nivel de evidencia B, que puede ser utilizada desde la semana 12 de gestación hasta el momento del parto. Esta que sí es bien importante, nuevamente hablamos de los, digamos, consensos, que es el no uso de bloqueadores del eje renina-angiotensina y los que se recomiendan, los medicamentos que siguen siendo recomendados, la metildopa, el abetalol y el nifedipino para el control de la hipertensión arterial en la mujer. Al revisar si en Colombia había alguna, digamos, enfoque específico con el tema de género para la hipertensión en las mujeres, pues no encontramos tampoco algo, digamos, un capítulo en particular o alguna recomendación pertinente. Pero pues simplemente pues recordar que ellos tienen un enfoque genérico, un enfoque de poblacional y pues de pronto tenemos nosotros como desde el punto de vista de gremio médico insistir un poquito en que tenemos un grupo de población que son las mujeres con un nivel de riesgo mayor y podríamos ser muchísimo más de alguna manera como reiterativas en el manejo de los factores de riesgo y en el tratamiento de las mujeres, y probablemente buscar estrategias para que sean más adherentes al tratamiento y tengan más conciencia del riesgo que implica ser hipertenso o no conocer si es hipertenso y no estar adecuadamente tratado. Importante recordar que sí hay algunas condiciones desde el punto de vista de la parte de raza, como las mujeres de origen afroamericano, que tienen un incremento de riesgo también mayor y de pronto una frecuencia de hipertensión y de severidad de la hipertensión arterial también mayor que en el resto de la población. El uso de los antihipertensivos pues está asociado con una disminución del riesgo, mortalidad total y mortalidad de origen cardiovascular en todos los grupos de edad, pero más evidente en pacientes mayores de 60 años. Y la recomendación que hacen en las guías de Colombia es utilizar, independiente de cualquier origen racial, en la mujer que tiene diagnóstico de hipertensión, el tratamiento antihipertensivo y no se da un enfoque de preferencia por algún grupo farmacológico particular por el hecho de ser mujer. Es importante recordar con respecto también a las guías de manejo que hay en este momento que están siendo, digamos, trabajadas desde el punto de vista del Ministerio de Salud,
dentro de la construcción de las guías y de las rutas de atención integral, y ya contamos con una para hipertensión y diabetes, y para todo el tema de promoción y prevención, que definitivamente debe hacernos llamar la atención con respecto a ser más reiterativos en el tratamiento y en la diagnóstico precoz de la hipertensión en las mujeres. Como recomendaciones y conclusiones, recordar que OMS plantea 6 componentes importantes para cualquier iniciativa de carácter nacional o de carácter, digamos, general para controlar la tensión: trabajar programas de atención primaria integrados. Aquí vuelvo a hacer énfasis en que están contemplados dentro del nuevo modelo de atención del ministerio y de su interrelación con las con las rutas de atención. eh, Plantear también el tema de los costos de ejecución de un programa de control de hipertensión, facilitar los medios de diagnóstico y los medicamentos básicos. Todos sabemos que contamos con un armamentario terapéutico muy importante, pero por lo menos tener los básicos para poder hacer la aproximación terapéutica es fundamental para el éxito de un programa de control de hipertensión. Trabajar sobre la reducción de los factores de riesgo en la población, incrementando el conocimiento de los niveles de lípidos, de glicemia, el control del peso, la cesación del tabaco, etcétera, y el uso de una dieta adecuada de acuerdo a las recomendaciones de OMS. Trabajar en los programas de promoción de salud en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, desde la infancia, que definitivamente en los entornos saludables podemos empezar a generar ya estrategias de toma de conciencia del riesgo y estrategias para la intervención temprana de ellos. Y de alguna manera también lo más importante es que no se quede solamente el planteamiento del programa, sino que se pueda hacer seguimiento y monitoreo y evaluación de los progresos y de lo que realmente se quiere impactar a nivel poblacional y obviamente individual. Sobra decir, para terminar, que hay pocos documentos que específicamente estén enfocados a trabajar en la enfermedad cardiovascular en la mujer. Esto quiere decir que nos toca trabajar en acciones que sean más organizadas por las comunidades mismas, para que se busque si la investigación nos ayuda a encontrar si hay diferencias significativas en el marco de la enfermedad cardiovascular, que cada día la estamos viendo más clara, sobre todo en la enfermedad isquémica cardíaca, y nos permitan comprender estas diferencias y de alguna manera hacer un abordaje desde el punto de vista de género, entendiendo que si la mujer es impactada, la madre, la cabeza de la familia, desde el punto de vista de la que puede manejar mucho de lo que son los hábitos de alimentación y demás, probablemente podremos impactar de una forma muy importante a toda la población en cuanto a estos controles. Fundamental pues incluir esto que es la dimensión de género, de lo cual cada día estamos hablando más en el contenido de investigación, y en lo que es mejorar la conciencia pública a través de política pública y de fortalecer todos los trabajos para mejorar la salud cardiovascular de las mujeres. Un punto muy relevante es trabajar sobre la obesidad, trabajar sobre la mortalidad que todavía sigue siendo muy alta en enfermedad cardiovascular y en enfermedad cerebrovascular, y como ustedes vieron en estos números que son bastante preocupantes con un grupo de riesgo muy importante en la mujer. El beneficio del tratamiento antihipertensivo, tanto en hombres como en mujeres, pues es similar. Y también como vimos, aunque la participación de la mujer no era tan importante en todos los estudios clínicos que se hicieron, pues no se encontraron unas diferencias significativas en el uso de diferentes antihipertensivos. Recordar pues que el consejo y la evaluación y algo muy juicioso con el uso de los anticonceptivos orales para prevención en las mujeres, a quienes adicionalmente hay que insistirles más en el control pues de los factores relacionados con estilo de vida. El tema del reemplazo hormonal, que todavía pues sigue habiendo pues temas controvertidos con respecto a la presión arterial.
pero que tal vez con los nuevos anticonceptivos que tienen unos componentes muchísimo más selectivos, podamos pues pensar que son más seguros para las mujeres que ya tienen la hipertensión establecida y que de pronto no se vería ese incremento del riesgo de presentar hipertensión de nuevo en las mujeres que lo están utilizando. Bueno, creo que la otra cosa importante, pues aquí está el tema de lo de riesgo del marcador de riesgo que tenemos, la escala de riesgo en el Ministerio de Salud, que se quiere que cada día más personas accedan a esta y puedan evaluar su nivel de riesgo, y el uso de las guías de atención, las guías de práctica clínica, que están disponibles para varias de estas patologías y que la idea es que las podamos utilizar y de pronto hacer un poquito más de énfasis en la población femenina en razón de que, como vimos, tienen un incremento en la prevalencia y en la incidencia de presentación de hipertensión arterial y también pues en términos generales de todos los componentes de la enfermedad cardiovascular, y nos seguimos muriendo casi que unas 10 a 15 veces más por esta patología que por las otras enfermedades de tipo crónico como el cáncer, pero no somos todavía conscientes de esta realidad. Muchas gracias por su atención. Y en este momento em, queremos hacer comentarios, por favor, como ustedes conocen. La idea es hacer las preguntas por vía chat o los comentarios que sean pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. La doctora Claudia Enchique es nuestra líder en el capítulo de mujer. Invitarlos a todos a que revisen lo que tenemos en este momento en el micrositio, y hay ya pues cada día más información. Entendemos la importancia de darle énfasis a cómo afrontamos la enfermedad cardiovascular en la mujer, las tasas de mortalidad, la carga de enfermedad por patología cardiovascular en la mujer cada vez es mayor. Entonces, definitivamente sí tenemos que actuar de forma muy rápida. Doctora Suyo, muchas gracias. Desde las montañas del Cauca, muy amable. Tengo una pregunta del doctor Javier Pacheco Paternina. Muchas gracias, doctor. La pregunta es, una paciente con preeclampsia que ya es desembarazada, ¿cuál sería el hipertensivo de elección a continuar durante su puerperio? Pues no hay muchos estudios de que haya paso de, digamos, a través de la lactancia, pues para el antihipertensivo, pero de todas maneras allí de pronto un anticálcico estilo la nifedipina podría ser una alternativa. eh, digamos, el uso de un diurético y demás podría restringir la lactancia si es la que estaría, digamos, la opción que está
dando la madre, podría potencialmente utilizarse el anticálcico, pues la nifedipina podría ser, o el anlodipino, podrían ser de elección para ese momento. Sin embargo, como ustedes vieron, los estudios clínicos no dicen específicamente uno, el momento crítico pues es el momento del embarazo, para evitar pues los efectos potenciales sobre el feto, pero pues la idea es si vamos a mantener un periodo de tiempo en el puerperio y luego si va a haber un tiempo de lactancia, pues lo menos posible que haya riesgos como para el bebé. eh, pero como les digo, habitualmente por allí no hay mayor salida de excreción de metabolitos de los antihipertensivos. Entonces no hay como una indicación clara, específica que diga que pues por este lado tendríamos que hacer elección de alguno, pero habitualmente les va muy bien con los anticálcicos, a no ser que hagan edema de miembros inferiores, que tampoco es tan frecuente, pero siempre hay que comentárselo, ¿no? La doctora Ángela Villazón, gracias, muy amable, pregunta si se ha evaluado concretamente el riesgo a largo y mediano plazo en las pacientes jóvenes que planifican con las nuevas generaciones de anticonceptivos orales de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Mira que aquí en los metaanálisis que se revisaron para las guías hay varias referencias, pero al parecer, digamos, no se ha encontrado un riesgo importante con estas nuevas moléculas. No hay aparición de, digamos, mayor susceptibilidad de riesgo cardiovascular en estos nuevos grupos. De todas maneras, lo que plantean los autores es que es importante mirar el seguimiento a largo plazo, y siempre recordar la intervención de control sobre los otros componentes de riesgo relacionados con estilo de vida, sobre todo en la población joven, ¿no? Entonces, no parece con las nuevas que haya un incremento de riesgo, y también con las presentaciones, por ejemplo, el Yadel, estos dispositivos subdérmicos que hacen liberación continuada, que probablemente tengan menos injerencia en el incremento de riesgo cardiovascular. Pero mira que todavía no hay estudios clínicos específicos, pues probablemente no sea tan claro esto, pero por lo menos unas grandes cohortes de esos estudios observacionales tendremos que esperar algunos años para ver más datos claros al respecto. A ustedes, doctores, muchas gracias por la atención. Doctora Claudia, ¿algún comentario? Muchas gracias, doctora Claudia. Sí, de pronto aquí lo más importante es, como corolario al ejercicio, es tratar de concientizar un poquito más a nuestros estudiantes, a todo el grupo médico de ahí en adelante, trabajar con el médico de atención primaria en el momento clave que tenemos para evaluar el riesgo cardiovascular en una mujer, que es el momento pues del embarazo, la buena relación que tenemos ahora cada vez más cercana con los ginecólogos, que también, digamos, en esa parte de salud materna pueden ayudar mucho en la, en el diagnóstico y en la definición del riesgo cardiovascular de las mujeres. Y esto ha sido un trabajo muy importante con ellos, y hemos venido haciendo cada vez unas alianzas muy interesantes para aprovechar esos momentos de oro en que está la mujer, que está en edad fértil y tiene su embarazo, para que ya empecemos a trabajar
la prevención del riesgo cardiovascular. Es cierto que tenemos unos años de gracia, entre comillas, pero cada vez el hecho de los cambios en el estilo de vida y lo que está sucediendo a nivel del mundo y el papel de la mujer en la vida laboral, pues ha cambiado y ha incrementado el peso de los demás factores, esa sinergia que se produce con los demás factores de riesgo, que definitivamente hacen que estemos obligados a ser más conscientes y un poquito más reiterativos y a lograr un impacto seguramente mucho mayor, nuevamente, tanto en el individuo, en la mujer como tal, como en su grupo familiar que definitivamente se puede beneficiar de esas intervenciones. La doctora Claudia también habla mucho nos está haciendo una referencia a visitar la página web de la sociedad. Por favor, los invito. Tenemos mucha información. También quiero contarles que yo estoy trabajando un proyecto de investigación, un programa de investigación cardiovascular que se llama Cardiecol, que está trabajándose con Colciencias y varias instituciones, y también tenemos una página web ligada también con la de la sociedad, la página del Ministerio de Salud, donde hay mucha información, y pues espera de todos ustedes que tengamos una muy buena interacción con iniciativas y con este tema de concientizar sobre cómo es importante la salud pública y pensar en todo lo que son los determinantes de salud para poder hacer un enfoque, un abordaje mucho más eficiente, mucho más efectivo de la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular en general en las mujeres, pero pues obviamente en toda la población del país. Doctor Pacheco, sí señor, las charlas quedan todas guardadas en la página web y ustedes pueden acceder más o menos unos 3, 4 días después para poderlas revisar, así como están los demás webinars. Bueno, pues les agradezco a todos su atención, al grupo técnico, ingeniero Leonardo, muchísimas gracias y pues gracias de verdad por la atención y participar en este ejercicio que cada vez nos brinda la tecnología como para tener estas comunicaciones. Muchísimas gracias a todos.